Muy buenos días, les damos la bienvenida a este cuarto módulo del curso Riego en un contexto de cambio climático que estamos desarrollando en el marco del programa Transferencia Tecnológica para la Adaptación al Cambio Climático en Áreas Agrícolas Vulnerables de las regiones de Atacama y Coquimbo. Recordamos como siempre que este es un programa impulsado por la Comisión Nacional de Riego y ejecutado por nosotros como Aquasis Ingenieros Consultores. El módulo de esta semana, último módulo del curso, tiene un enfoque extrapredial y el día de hoy tenemos a nuestro primer expositor, que es el ingeniero civil agrícola Alejandro Lagos, que nos viene a presentar la exposición Sistemas de conducción, regulación y control del recurso hídrico. Alejandro, tienes la palabra para comenzar a compartir pantalla. Ok, gracias Lili. Buen día a todos y a todas. En el marco de este programa, vamos a compartir la pantalla. Estamos aquí. En el marco de este programa, yo voy a hablarles sobre los sistemas de conducción, regulación y control del recurso hídrico. Los contenidos que revisaremos en esta presentación serán las obras de captación, las obras de control y regulación, las obras de medición de caudales, las obras de control y distribución y finalmente las obras de conducción. Y en el inicio de un canal de riego es muy común encontrarnos con una obra de captación. Esta obra de captación se llama bocatoma y son estructuras hidráulicas que se construyen en un río o canal con el objetivo principal de captar o desviar una parte o el total del agua que escurre por el cauce. Existen bocatomas definitivas y bocatomas temporales. El esquema que aquí se muestra es lo que comúnmente se puede ver en terreno. Tenemos nuestro cauce alimentador, donde puede existir o no una barrera. También contamos con una zanja o canal de adducción, el cual transporta nuestro recurso hídrico a nuestro canal. Al interior de este canal igual puede existir o no una estructura de control. Hablando ya de lo que son las obras de captación temporales, por lo general, estas se construyen al inicio de la temporada y al término tienen que ser removidas. Se enfrentan de manera frontal en el cauce y tienen la finalidad de desviar parte del caudal a nuestro canal. Por lo general se construyen con material que está cercano al cauce, con roca, arena y madera. Esta estructura, como aquí te pueden ver, comúnmente se llaman patas de cabra. Interior igual de nuestro canal podemos encontrar una estructura de control que a veces existe o no. Por lo general, cuando son obras así temporales y muy precarias, controlan el agua mediante tacos de tierra, arena o saco. Aquí en las fotografías podemos ver ya algunas bocatomas temporales, donde tenemos como la manera en que ellos controlan el, el caudal al ingreso del canal y la manera en que se retorna al cauce natural. Acá tenemos más fotografías que muestran lo mismo y aquí está lo que les comentaba anteriormente. Se forma un pretil que es como una zanja de adducción a nuestro canal. Y por lo general esta obra, cuando están enfrentando al cauce del río, son removidas al final de la temporada para permitir el libre flujo del caudal. Cuando las estructuras ya son definitivas, son muy parecidas a lo que se muestra en esta figura, donde tenemos una serie de compuertas y un vertedero que se enfrentan de manera frontal al flujo del agua del cauce natural. Esta estructura por lo general no se ve mucho en terreno, dado que tienen un alto costo y bueno, todo lo que existe detrás de ella, los permisos, los estudios y el diseño complejo de esta obra hacen que no todas las comunidades puedan acceder a ella. Como ustedes pueden ver, aquí hay una serie de compuertas que tienen la finalidad de controlar el flujo que pasa a través de este cauce, regulándolo con la apertura o cierre de estas compuertas que permiten el ingreso de nuestro caudal a nuestro canal. El vertedero que está en este costado, por lo general es un muro que tiene un desnivel de altura que permite que cuando viene una crecida del río,
pase a través de este muro y se pueda reintegrar al cauce. Por lo general, estas estructuras en invierno se encuentran con todas las compuertas hacia arriba para que exista un libre flujo del caudal a través de ellas. Aquí hay algunas fotografías de una poca toma donde podemos ver, bueno, aquí no se aprecia en su totalidad, pero en esta parte donde se enfrenta al río existe un movimiento de tierra que se realiza al inicio de la temporada, donde tiene el objetivo de peraltar el agua y hacer que ingrese nuestro caudal por nuestras compuertas de admisión. Acá hay una fotografía, bueno, en la parte posterior de estas compuertas donde vemos cómo ingresa el agua al canal propiamente. Cuando ya pasamos las compuertas de la bocatoma y la zanja de adducción, unos metros de agua abajo de esta zanja, nos encontramos con lo que es nuestro canal. Y en el inicio de nuestro canal, lo ideal es que exista un mecanismo de control y regulación. Estas son las llamadas compuertas de admisión y descarga. La compuerta de admisión tiene la función de controlar el ingreso del caudal al interior del canal. Y la descarga devuelve al cauce alimentador el sobreexceso del caudal. Aquí en esta fotografía ustedes pueden ver dos compuertas de admisión donde se encuentran abiertas y uno puede regular el flujo teniendo las compuertas abiertas y solamente con las compuertas de descarga o haciendo una combinación de ambas compuertas, realizando aperturas. Pasado estas compuertas, lo ideal en nuestro canal es contar con una obra que pueda medir el caudal que está ingresando a nuestro canal. Estas obras se llaman aforadores. Existen aforadores portátiles que uno puede llevar al cauce y existen estructuras fijas que miden el caudal. El objetivo de ellas es determinar el caudal conducido por un canal de riego. ¿Qué es lo que está midiendo esta obra? Es el caudal. ¿Y qué es el caudal? Es la cantidad de agua en litros que pasa por un punto o sección de un canal de riego durante un determinado tiempo. El caudal se puede definir como el volumen en un lapso de tiempo, o de otra forma, como área por velocidad. Se expresa en metros cúbicos por segundo, litros por segundo, y la equivalencia es 1000 litros por segundo, es a un metro cúbico. Como les decía, existen varias formas de medir el caudal. Existen los aforadores que son móviles, como pueden ver acá, en este dibujo. Este es un aforador de molinete. La función de este equipo es que al introducirlo al agua, como se ve en esta fotografía, empieza a girar esta hélice, y esta hélice nos va a dar valores de revoluciones por minuto o velocidad directamente. Los métodos determinan que para un cauce se debe dividir, de acuerdo al ancho, ciertas secciones, a lo largo y en la vertical, dependiendo de la altura del agua. Y nosotros introducimos este equipo en el centro de cada esta área y medimos la velocidad. Inicialmente estos equipos tenían una tecnología bastante rudimentaria, donde emitían un sonido por cada vuelta de esta hélice. Entonces uno debía estar muy pendiente a cuántas veces emitíamos este sonido en un minuto. Entonces con ello nosotros podíamos obtener las revoluciones y después pasarlas a velocidad. Y ahora, como con el avance de la tecnología, los equipos entregan directamente lo que es la velocidad. Acá hay un equipo donde, por ejemplo, en la parte inferior tiene un tubo, dentro de él hay una hélice, y ya este equipo ya entregan ya la velocidad y en distintas sistemas de medida. Otra forma de medir el caudal de manera bastante experimental, por ejemplo, si no contamos con un equipo o una estructura que pueda medir esta dimensión, podemos recurrir al método del flotador. El método del flotador es que nosotros tomamos un objeto que pueda flotar a través del flujo del agua, que puede ser una botella plástica, un trozo de madera o una pelota de papel. La idea es determinar una longitud del canal donde vamos a medir, o el cauce, vamos a medir la velocidad. Entonces, lo ideal es situarnos en una parte que venga estable el flujo. Entonces, elegimos un punto de inicio y un final. Y antes de medir la velocidad, debemos tomar la medida del ancho del canal y la altura de agua que lleva en ese momento. Eso es súper importante, la altura del agua, porque a diferentes alturas de agua la velocidad va a ser diferente. Al medir la velocidad y tener el área
como anteriormente hemos definido el caudal, obtenemos la dimensión del caudal que va a estar transportando este canal en ese momento. Este método igual es bastante bueno para hacer estudios preliminares cuando queremos iniciar alguna labor. Ya pasando a la estructura fija, la foradora en un canal es una obra destinada a medir un caudal. En general son instrumentos que aceleran la corriente produciendo un escurrimiento crítico, situación en la cual el caudal se calcula en función de la altura del agua que se produce aguas arriba, la cual se mide por medio de una regla o limnímetro. Existen varios tipos de aforadores donde podemos encontrar los de barrera triangular, los de barrera rectangular, los de angostamiento y los aforadores Parshall. Bueno, acá tenemos un aforador de angostamiento donde vemos que en este esquema se estrangula el canal, y esto es lo que hace cuando pasa el flujo a través de ello, es que se produzca una aceleración, y esta aceleración conlleva una pérdida de energía, y esta pérdida de energía al final se traduce en un resalto hidráulico, como se ve en este esquema. Este fenómeno del flujo crítico nos permite medir la altura del agua aguas arriba en una regla o limnímetro, que esa altura la podemos asociar a un caudal. Cuando uno diseña una obra como esta, se genera una curva de descarga. A distintas alturas vamos a tener distintos caudales que están pasando por este canal. Como pueden ver acá ya en esta fotografía, acá tenemos un aforador de estrechamiento. Estos aforadores tienen la particularidad que nos permiten que en el flujo puedan pasar varios objetos a través de él, y no vamos a tener problemas de medición. Pero sí hay que tener bastante cuidado cuando se producen alteraciones agua abajo de este aforador que puedan producir peraltamiento, lo que hagan que las mediciones en la regla sean incorrectas. Bueno, también en este aforador se puede o no incorporar un disipador de energía, que es más que nada definir el espacio donde queremos que se libere esta energía porque se produce a través de la aceleración del flujo. Bueno, acá ya tenemos otro aforador, que es el aforador de barrera triangular, que esta diferencia del aforador anterior solamente tiene una obstrucción en la parte del piso del canal. Y de igual forma al caso anterior, genera flujo crítico, se produce la aceleración, se produce el resalto, y esto nos permite que nosotros podamos medir agua arriba en un aforador, en un limnímetro, la altura de agua que lleva en ese momento y relacionarla con el caudal. En terreno nosotros podemos ver cuando una obra está bien diseñada, donde podemos notar esta curva que se genera en el caudal. Aquí podemos ver que se está generando el crítico, la aceleración del flujo que se traduce en este resalto. Al igual que el caso anterior, se puede considerar o no un disipador para acotar el espacio donde se libera esta energía, o se puede dejar que se libere en el transcurso del canal. Bueno, acá tenemos un aforador de barrera rectangular que, al igual que el de barrera rectangular, produce una oposición en el flujo, genera esta aceleración, genera el flujo crítico y nos permite este fenómeno medir la altura y relacionarla con el caudal. Como ustedes pueden ver, la altura se posiciona a la altura de la cresta de la grada. Ahí se inicia el cero en las mediciones. La sección de aforo, bueno, es nuestro limímetro, la sección de control es nuestra grada, y bueno, lo que es el resalto hidráulico. Acá en la fotografía podemos ver lo mismo, lo que les decía, que es súper importante ver esto, porque cuando existe un mal diseño o de repente no se toma en consideración el caudal que transporta el canal, y esta obra no está bien diseñada, el caudal no va a dar aviso de que existe una grada, y va a pasar y no se va a generar estas curvas. Entonces es súper importante eso. Los aforadores se diseñan igual para medir dentro de un rango de caudal. Eso igual es súper importante, que cada estructura se diseña para un caso en particular. No es lo mismo un aforador para un canal que va a 100 litros por segundo a uno que va a un medio cubo. Bueno, finalmente nosotros también tenemos los aforadores Parshall. Si bien esta estructura no se ven tanto en los canales de riego,
pueden ser utilizadas de manera portátil o como fija. Tiene una combinación de estrechamientos y ensanche y de niveles en su geometría, que es bastante compleja como ustedes la pueden ver. La correcta medición dependerá estrictamente de que el flujo sea uniforme al ingreso de la estructura. Se requiere de una precisión geométrica en su construcción. Estas estructuras, como decía, no se ven tanto en terreno porque, bueno, la construcción y el diseño tiene otro costo, y por lo general estas obras vienen como prediseñadas para cierto rango de caudales y se llevan a los canales, y el canal se adapta a la estructura, al caso diferente de los aforadores que vimos anterior. Bueno, acá ya tenemos el aforador que les mencionaba, el aforador parcial, donde podemos ver que la geometría que les mencionaba, y pueden ver que es una estructura metálica que se instaló en el canal y posteriormente se revistió las paredes. También tenemos otra estructura que se pueden utilizar para medir el caudal, que son los vertederos. Si bien los vertederos en los canales no se usan mucho, nosotros podemos determinar con ellos de repente medidas de caudal en lo que son en los canales que ingresan el agua a los surcos de riego. Estos vertederos son estructuras que se posicionan de manera frontal al cauce, que tienen una apertura. Bueno, en este caso este es triangular y en la parte inferior hay uno rectangular. Miden el caudal en directa relación con la carga o altura de agua sobre la cresta del vertedero. Es decir, que nosotros medimos la altura de agua que está pasando por sobre la apertura de esta estructura y vamos a relacionarla con un caudal. El correcto funcionamiento tendrá una directa relación a la instalación. Permite medir caudales bajos y se requiere que el flujo sea estable al ingreso de la estructura. Bueno, es súper importante la instalación de estas estructuras que quede bien, porque al quedar mal instalado podría estar pasando agua por las partes laterales y la parte inferior de esta estructura, y ya la medición no sería lo más adecuado. Bueno, ya que vimos las obras que son más importantes de medición, vamos a pasar a lo que son las obras de control. Las obras de control, las que nosotros más vemos en los canales, son las compuertas. Las compuertas son barreras móviles que se insertan en estructuras de hormigón o albañilería de piedra, en canales, embalses y en tanques, con el objetivo de controlar el caudal que se quiere derivar desde la fuente principal. Bueno, aquí en las fotografías pueden ver algunas compuertas. Vamos a analizar qué son las componentes de cada compuerta. Por ejemplo, acá tenemos una compuerta de pared plana. En la fotografía podemos ver como unas compuertas que son como las compuertas de admisión de un canal, donde podemos ver que existe una losa de maniobra que nos permite poder circular a través de estas compuertas. Bueno, el mecanismo, que tenemos acá un volante y un vástago que permite que se abran y se cierren estas compuertas, y bueno, las estructuras de soporte. Podemos ver también acá que existe una parte en la compuerta que se llama receso de compuerta de emergencia. Este receso, que son unos sacados aquí en las paredes, nos permite que cuando las compuertas principales tienen daño o hay que hacerle reparaciones, nosotros podemos poner aquí tablones y controlar el flujo del ingreso del agua al canal, y con ello podemos realizar las reparaciones en las compuertas. Bueno, eso a grandes rasgos son las componentes. Bueno, aquí igual existe una pared de hormigón que se llama pantalla, que cuando existen caudales que son superiores para los cuales se diseñó este canal, una manera así como de precaución, se suben las compuertas y ya esa fuerza con la que viene el agua no va a impactar directo a la compuerta, sino que va a ser retenida por estos muros, y vamos a evitar que existan daños en nuestra estructura. Acá tenemos otro tipo de compuertas, las compuertas de sector o radiales. Estas compuertas, el mecanismo de apertura es diferente al anterior, dado que esta funciona en torno a un eje. Por lo general, estas compuertas tienen un mecanismo de izaje que son motores. También hay mecanismos manuales que forman engranajes así de volante,
pero ya son más complicados porque al tener compuertas de elevadas dimensiones es muy difícil operarlas de manera manual. Al igual que las compuertas anteriores, tenemos una losa de maniobra, tenemos una estructura de soporte y también contamos con nuestro receso de compuerta de emergencia que nos permite situar alguna plancha metálica y poder reparar esta compuerta y controlando el flujo del agua. Ya al interior de nuestro canal nos podemos encontrar con las compuertas ya prediales, que son estas de izamiento manual, que ya están, son dimensionadas para entrega más pequeña, y aparte de controlar también nos sirven para distribuir el caudal al interior de los predios. Como pueden ver, acá hay unas fotografías de algunas compuertas donde existen unos mecanismos como de control parcelador, donde por ejemplo aquí tenemos una cadena y acá tenemos un orificio en el vástago de la compuerta que nos permite que el celador pueda echarle llave y así controlar cuando por turno los riegos, las entregas de agua. Bueno, pasando a lo que son las obras de distribución. Las obras de distribución son estructuras destinadas a repartir el agua entre los usuarios. Los marcos partidores son las estructuras más conocidas en lo que es distribución. En la parte que a nivel de canal y derivado. Y en la parte interior es lo que vimos en la lámina anterior, que eran las compuertas de izamiento manual. Esas son las que distribuyen al interior del canal. Los marcos partidores son obras que distribuyen un caudal continuo según proporciones fijas en relación a acción a repartir. Bueno, acá tenemos algunas fotografías de unos marcos partidores y vamos a ver qué componen estos marcos. Un marco partidor tiene un canal entrante y salientes y un canal pasante. El diseño de esta estructura nos determinará una grada, la longitud y la altura. Y también, bueno, estas agujas o hojas partidores que se enfrentan de manera frontal al caudal, determinar qué tanto deben estar insertas dentro de esta grada. Esta grada, al igual que la grada en los aforadores, genera flujo crítico. Este flujo crítico a nosotros nos permite que las velocidades sobre la grada sean homogéneas. Y esto nos asegura que la repartición sobre la grada sea correcta. Bueno, acá en la fotografía ustedes pueden ver lo que se genera, el flujo crítico, la liberación de energía que se produce posterior a ello, y la manera en que reparte en los salientes. En esta otra fotografía podemos ver ya un marco partidor más común, que tiene solamente un saliente y un pasante. Cabe mencionar que esta aguja repartidora se posiciona de manera proporcional a las acciones. Es decir, que si este canal trae 100 acciones y nosotros debemos traer 30 acciones, de las 100, la aguja se pone a 30 centímetros del muro. Esta aguja se pone de manera proporcional a las acciones a repartir. Cuando el caudal es demasiado pequeño en relación al pasante, estas estructuras ya no nos sirven. Entonces existe una estructura que se llama marco de boquera lateral, que nos permite extraer pequeños caudales del canal. Esta estructura, a diferencia de la anterior, la barrera ya no está antes de la salida, sino que está posterior a ella. Bueno, el diseño nos dirá la longitud y la altura de esta barrera y a cuánto debe estar situado desde el centro de esta boquera. También nos dirá cuáles son las dimensiones de esta cámara de ingreso de la boquera y el largo y el ancho de la boquera propiamente tal. El accionamiento de esta estructura es que viene el caudal y se encuentra con esta grada, se produce un peralte en el agua, se devuelve y hace que salga a través de nuestra boquera. Es súper importante en esta estructura, igual la del marco partidor, que requieren que exista una limpieza periódica en ella, porque por lo general los canales producen arrastre y se genera harto acumulación de elementos
aquí en la parte anterior a la barrera. Por eso es que es súper importante mantener limpio esta parte para que estas estructuras estén repartiendo de manera correcta. Es normal que cuando uno va a terreno se encuentre que con objetos aquí, con objetos pueden ser ramos, palas, y eso hace que de repente salga más caudal o menos caudal de lo que se requiere de esta estructura. Bueno, hemos hablado de las horas de control, de distribución en los canales, y vamos a hablar de lo que son las horas de conducción. Los canales son obras excavadas en terreno destinadas a transportar agua desde una fuente de origen hasta un lugar de destino, donde es consumida o utilizada. Son de orígenes muy antiguos, utilizándose en numerosas aplicaciones, entre las que se pueden destacar agricultura, generación de electricidad, agua potable, industria y minería. Los canales nosotros vamos a poder encontrarlos en diferentes situaciones cuando vamos a terreno. La manera más vista es los canales en terreno natural. Los canales en terreno natural, por lo general, tienen una geometría bastante irregular, es decir, que tienen anchos diferentes a lo largo de su conducción, y tienen de repente el tamaño del canal de repente no guarda relación con el caudal que transporta. La pendiente es irregular, las infiltraciones son altas, existe crecimiento vegetal en las paredes, como ustedes pueden ver, y todo esto hace que nuestra velocidad de flujo sea muy lenta. Existen mejoras a estos canales y las vamos a ver en las siguientes láminas. Por ejemplo, acá tenemos lo que es el canal de mampostería en piedra. Si bien esta solución no se ve tanto hoy en día, elimina las pérdidas por infiltración, pero la rugosidad sigue siendo alta porque este mortero con piedra no hace que las paredes sean lisas, y esto hace que el flujo no sea uniforme. Como ustedes pueden ver, este canal viene con cierta turbulencia, y esto es debido a que existe una alta rugosidad en los muros, que esta rugosidad es muy parecida a lo del terreno natural, entonces hay alta oposición al flujo. Esto igual hará que las velocidades sean inferiores, no sean las ideales. También tenemos otro tipo de solución que es un tanto transitoria, que es el canal en geomembrana. Si bien nosotros eliminamos las pérdidas por infiltración con este tipo de solución, la rugosidad igual se puede mejorar, el flujo igual, siempre y cuando exista un trabajo previo a la instalación de esta geomembrana, es decir, que exista un replantamiento del terreno, un mejoramiento de la pendiente, existe una compactación del terreno que no genere espacio entre el material y la tierra. Pero todo esto igual hace, este material es frágil y tiende a romperse, está expuesto constantemente al sol, hace que este material se debilite, y con el tránsito de animales puede provocarse rotura. Por eso estas obras por lo general pueden durar a lo máximo entre 2 a 3 años promedio, teniendo harto cuidado con ellas. Pasando ya a una solución bastante definitiva, que esto es lo que anhela toda organización de aguas que está recién iniciando los proyectos, es tener su canal en hormigón armado. Con este canal, con esta solución nosotros tenemos una eliminación completa de las pérdidas por infiltración, la rugosidad es baja porque hay un acabado en los muros del canal, la pendiente es regular porque se diseña con cierta pendiente que nos permita un flujo uniforme, es decir, que mejore la velocidad, se diseña para ciertos rangos, que el canal no provoque sedimentación, con ello los costos de mantención son menores, el agua es mucho más limpia. Estas obras por lo general pueden durar hasta 50 años y más, cuando se construyen bien y están muy bien diseñadas. Otra solución que nosotros tenemos son los canales entubados. Si bien esta solución es particular para ciertos casos, por ejemplo, cuando tenemos un canal que pasa por una zona que es poblada, donde queremos mitigar accidentes de caída de niños o animales al canal, donde queremos eliminar igual los problemas de contaminación que se generan en esos casos donde la gente, por la falta de cultura, arroja basura al canal. Para esos casos es súper bueno esta solución de entubar un canal.
Se eliminan las pérdidas por infiltración, la rugosidad se mejora, la pendiente es regular porque uno lo diseña con cierta pendiente, la velocidad de flujo mejora, el flujo es uniforme, los costos de mantención son menores, y el agua es bastante más limpia. También ese punto que cuando nosotros queremos mejorar la calidad del agua, la solución es esta, entubar un canal. Como pueden ver aquí en la fotografía está el entubamiento del canal y existen unas cámaras de inspección. Estas cámaras de inspección nos permiten limpiar el material de arrastre de este canal. Es decir, que viene nuestro canal entubado, cae a nuestra cámara donde baja el nivel, después vuelve a subir. Entonces nos permite limpiar todo el material que pueda transportar o puede ser conducido por este entubamiento. De manera de conocimiento, bueno, aquí hay algunos costos de algunas obras que han sido ejecutadas y construidas. Tenemos un entubamiento de un canal de un caudal de 0,24 metros por segundo en un material de HDPE de 600 milímetros en una longitud de 500 metros con un costo de alrededor de 83 millones. Tenemos un canal de similares condiciones de un caudal de 0,25 metros cúbicos construido en hormigón armado H25 de base de 0,5 metros y altura 0,5 metros y un espesor de 0,1 metro. La misma longitud, 500 metros, un costo de 43 millones. A veces los costos entre ambas soluciones y alternativas pueden disminuir debido a la implementación de alguna obra entre medio de este revestimiento. Entonces puede ser acortarse, pero siempre existe que el valor de un entubamiento es mucho mayor a un revestimiento de canal porque está pensado para resolver otro tipo de problema, más allá del problema que es conducción. En los canales también tenemos otro tipo de obras que nos ayudan a salvar ciertas condiciones que nos encontramos en un canal de riego. Vamos a revisar esta obra. Por ejemplo, acá tenemos la obra de transición. Las obras de transiciones a nosotros nos permiten conectar dos secciones de diferentes dimensiones, manteniendo estable la conducción. Es decir, que a veces nosotros iniciamos un revestimiento de un canal donde partimos desde una parte donde el canal tiene un ancho que es mayor al ancho que nosotros estamos diseñando. Entonces, es ahí donde viene esta transición, el diseño de esta obra, que nos permite mantener el flujo estable. Cuando no se considera este tipo de obra, lo que se produce es que al enfrentar el flujo, un cambio brusco de sección, el agua tendrá a peraltarse y en algunos casos esta puede salir del canal, perdón, ocasionando problemas en el entorno. También tenemos otras obras como las canoas. Las canoas estas son estructuras que nos permiten conducir un flujo por sobre un cauce u otro canal. Esta estructura nos permite salvar estos problemas que de repente nosotros necesitamos de repente pasar un canal por sobre otro cauce y esta estructura nos salva ese problema, esa condición de terreno. Acá tenemos otra condición donde tenemos una canoa que pasa a través de una quebrada. Otras estructuras que funcionan de manera inversa a esto son los sifones o alcantarillas. La diferencia de esta es que nos permite conducir un flujo bajo una superficie u otras estructuras como camino o cauce. Acá tenemos una alcantarilla que pasa bajo un camino interurbano. Acá tenemos una estructura de una alcantarilla circular que pasa bajo un camino predial. También hay ocasiones donde tenemos sifones que pasan bajo un río. Bueno, vienen a salvar este tipo de condiciones los sifones y alcantarillas. Tenemos también las caídas verticales. Las caídas verticales lo que nos ayudan es que cuando tenemos una alta pendiente en un canal, es salvar esa condición de altura o del nivel. Por lo general nos sirven para ayudar realmente a disminuir la velocidad de flujo donde ponemos una serie de caídas verticales. El diseño de esta estructura nos dará el largo donde se disipa esta energía que se genera por esta caída brusca, por este desnivel. Entonces, para acotar y disipar esa energía, es que se diseña un colchón amortiguador. Como ustedes pueden ver acá, ya en la fotografía podemos ver esta caída vertical donde se
genera esta turbulencia, se disipa en ese colchón y posterior a ello sigue en un flujo estable posterior a ello. Bueno, como cerrando ya, hemos visto lo que son las obras de control, de distribución, las obras de conducción más conocidas en los canales, y para resumir, tenemos que un canal tiene la función de conducir el agua desde la captación hasta el predio o campo donde el agua es aplicada a los cultivos. A lo largo de estas se pueden encontrar las siguientes estructuras: obras de control con puertas de admisión, con puertas de descarga y foradores; obras de distribución, marcos partidores, boqueras laterales con puertas prediales; y obras de conducción, los sifones, alcantarillas, canoas, transiciones y caídas verticales. Es importante considerar que cuando uno está frente a una comunidad que está recién iniciándose en lo que son estos proyectos y quiere incorporar toda esta infraestructura, es ideal que ellos partan por lo que son sus obras de control, es decir, que ellos tengan una compuerta de admisión, tengan una compuerta de descarga y puedan medir el caudal que está ingresando a su canal, porque con ello ellos pueden tomar nota de los caudales, pueden generar estadísticas y eso les puede ayudar a programar mejor sus temporadas de riego en base a los datos tomados. Y posterior a ello pueden seguir con todo su revestimiento en etapa y ir a los puntos que son más complicados. Bueno, eso era lo que les tenía para la presentación del día de hoy y agradezco su atención. Muchas gracias, Alejandro. Abrimos entonces el espacio para preguntas por si hay alguien que tenga alguna duda, la puede plantear en el chat o puede simplemente abrir su micrófono. Les agradecemos enormemente su participación el día de hoy y nos vemos mañana entonces a las 9 de la mañana con otra presentación de este módulo de riego extrapredial. Que estén muy bien, nos vemos mañana. Gracias, gracias Alejandro, gracias a todos. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.